tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al doctor Belmonte la oportunidad de hablar sobre la terapia bioenergética y agradecerle el espacio, pues, de estar aquí con ustedes. Como ya el doctor les explicó, todo lo que pasa en nuestra vida, tanto en el rol profesional, pareja, familia, social, tanto en lo físico del cuerpo como en la mente, ocurre porque está en nuestro aparato psíquico, por situaciones que hemos grabado desde niños. Yo les quiero hablar un poquito de lo que significa, de la importancia que tiene el contacto físico para poder restaurar todo lo que no pudimos tener en nuestra infancia. El niño pequeño, como les explicó el doctor, no tiene su cuerpo registrado en el esquema de su mente. Cuando nosotros nacemos, no tenemos un registro de quiénes somos. Es como una tela en blanco, dicen algunas teorías, sobre la cual vamos a dibujar. Esa tela en blanco nace con la capacidad de sentir. Es una capacidad de sentir que, como les dijo el doctor, cuando estamos en el vientre, recibimos lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y sentimos la vida, la sensación de existencia, el bienestar, y ahí vamos grabando todo lo que el doctor les explicó, la capacidad de amar, de ser amados, de sentir que somos amados y ese amor incondicional. Nosotros nacemos con un disco duro que dice vive y sé feliz. En ese disco duro que dice vive y sé feliz, que está en el medio de esa capacidad de sentir, de tener amor, de dar, de recibir, venimos al mundo con todo lo que necesitamos. Un bebé lo miras y su sola mirada, su sola piel, su cuerpo emana amor, invita al amor. Si los padres que están afuera, que ya tienen todas las estructuras formadas, el niño no las tiene, el niño tiene esta nada más. El padre también la tenía cuando nació, pero ya ahora que es padre, que es un adulto, tiene también estas. Ahora ese niño, para poder relacionarse en el mundo, para poder identificarse quién es, necesita el reconocimiento, el contacto, necesita la atención de esos padres. Ese padre que también tiene un niño adentro, tiene una estructura padre que es capaz de dar. El niño no puede darse a sí mismo, no puede llevar la mano para tocarse. Fíjate, el niño se está moviendo constantemente, pero su sistema nervioso todavía no está completamente energizado para poder dar la orden al brazo, a la mano, tócate. El niño no puede llevar la mano donde él quiera. El niño está moviendo,
porque su sistema nervioso está capacitado para moverse, pero todavía no está totalmente desarrollado para él mismo darse y tocarse. Entonces él necesita que sea mamá y papá quien lo toque. ¿Por qué necesita ser tocado? Porque si no lo toca, no siente su cuerpo. Pero como el cuerpo fue diseñado, como el cuerpo fue diseñado con una orden, vive, fue diseñado para vivir, cuando el niño no es tocado, acariciado, el cuerpo va a generar sensaciones dolorosas porque necesita el contacto, le duele que no lo toquen. Pero si cuando le duele el cuerpo porque no lo tocan, mamá o papá vienen y entonces ahora le graban una paliza porque está llorando. Graba el niño la acción y graba el niño aquí en su cuerpo, en todo su sistema nervioso, que para existir necesita dolor. Si cuando la mamá se pone al niño para darle el pecho, la mamá está mirando para otro lado, está viendo televisión, está hablando o está peleando, el niño graba en su cuerpo inexistencia, dolor, miedo, rabia. Se traga lo que siente la madre como que si fuera de él, porque todavía no está diferenciado. Entonces, como el doctor les explicaba, la zona energizada en el primer mes de vida que el sistema nervioso tiene control es en la zona oral, los ojos, la boca, porque ya se energiza desde el vientre. Entonces, ¿por qué ese diseño de Dios de que la mamá le dé pecho? Bueno, para que el niño, la mamá se lo pegue desnudito en el pecho, sienta el pecho de la mamá, sienta el cuerpo de él pegado. ¿Y por qué el pecho? ¿Por qué no por aquí? ¿Por qué no por la espalda? Porque está energizado los ojos y el niño necesita el contacto. Necesita que mamá, a esta distancia que él puede ver, le esté mirando los ojitos, le esté diciendo lindo y esté acariciando su cuerpo. Y en esa caricia, él va grabando en su mente el esquema de su cuerpo, en todo su sistema nervioso, y ahora en esa caricia sabe quién es él y qué es. Pero entonces fíjate, llegamos a la adultez y tenemos unas grabaciones aquí que no sabemos la mitad de esas grabaciones cuáles son porque las mandamos al tanque porque fueron dolorosas. Y las tenemos ahí, pero están grabadas en la estructura padre que está dirigiendo nuestra vida. Entonces fíjate un bebecito que cuando la mamá lo está cambiando, está mirando con asco el pupú. ¿Qué está grabando aquí? Una estructura, unos ojos que lo miran con asco. ¿Qué está grabando aquí? Angustia, miedo, temor. ¿Qué dice él de sí mismo? Tengo algo malo, tengo algo feo, doy asco. Y entonces ahora nos encontramos a un adulto que llega y dice, es que yo no doy asco, yo no sirvo, yo no valgo. ¿Y dónde está eso? Aquí. En el fondo del tanque está la orden. Mamá, papá se lo dijeron. Fíjate, en este caso no fueron palabras, fue una mirada. Pero esa mirada quedó grabada aquí, en la estructura del niño,
como una orden, no sirves para nada, eres feo, das asco. Entonces, nosotros tenemos que ir en la terapia desbloqueando cada zona. La terapia que usamos nosotros la llamamos psicoterapia belmontiana. Yo empecé a hacer psicoterapia con el doctor Belmonte, mi psicoterapia personal, hace más de 25 años, cuando empecé a estudiar psicología. Y empecé a hacer terapia porque tenía muchos problemas. Y no sabía, pues, o sea, un problema en la universidad y dije, bueno, voy a hacer terapia para resolver ese problema en la universidad. Y cuando empiezo a hacer terapia, veo la locura que estaba dentro de mí. Y empecé a ver muchos cambios en esa terapia, porque con el doctor Belmonte él hacía bioenergética y yo era una de las pacientes de él. Y estaba a la vez estudiando psicología. A medida que fui haciendo cambios, que fui resolviendo cosas con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, fui avanzando en los estudios de psicología, pero empecé a estudiar la psicoterapia, pues yo quería hacer lo mismo que hacía el doctor. Y entonces empecé a estudiar psicoterapia gestal, psicoterapia corporales. Entre las psicoterapias corporales estudié el Rolfing, estudié bioenergética, o sea que no solamente lo viví en mi cuerpo, lo viví en mi terapia, vi mi tanque y navegué en el tanque en la terapia, resolví mi vida, sino que aprendí las técnicas en estudios. Aprendí vegetoterapia, que es la terapia de Reich, aprendí también masaje bioenergético y muchísimas cosas. Y empecé con consultas individuales. Pero tenía la experiencia del doctor. Y bueno, empezamos, porque empecé yo y empezó también mi hermana Cristina, también a trabajar con psicoterapia, a dar las conferencias, a enseñar. Ella creo que empezó primero a dar conferencias desde su escuela. Yo empecé fue con las consultas individuales. Y bueno, cuando un día nos reunimos las dos, ella empezó a venir con el doctor y empezó a traer su gente a los talleres de bioenergética. Y ahí entonces ella tuvo entrenamiento directo de él, además de todas las técnicas que estudió, de él y de la doctora Josefina, la esposa de él. Y ahí aprendió desde afuera, porque ya lo había aprendido desde adentro, porque también tenía mucho tiempo haciendo psicoterapia. Y bueno, empezamos a hacer la terapia no como la aprendimos en las escuelas, donde estudiamos, que estudiamos en muchas escuelas. La vegetoterapia la estudiamos con Nora Ávila y la estudiamos también con la escuela española, la escuela porreichiana que dirige Serrano. Estudiamos el Rolfing, que es de Ida Rolfing, estudiamos el Rolfing también con Nora. Estudiamos técnicas, muchísimas otras técnicas. Bueno, que la idea no es contarles ahorita todo eso, la idea es que cuando fuimos a nuestro primer congreso de terapias psicocorporales, al que fuimos nosotras, que creo que era el 5º congreso que había en el internacional, de regreso vengo y le digo al doctor Belmonte: doctor, conocí a psicoterapeutas corporales de todo el mundo, cada uno enseña una técnica espectacular, biodinamia, 20.000 cosas, pero meto todo en un saquito y no saco un doctor Belmonte, lo que se hace en la bioenergética que hace usted aquí. Bueno, realmente ahí se incluyen muchas cosas. En la bioenergética, el estilo belmontiano, porque hay muchos tipos de maneras, de formas de hacer bioenergética, pero el estilo belmontiano está integrada muchísimas cosas. Todo el ser humano en su totalidad, como él les explicó, no es solamente verlo desde lo que dice una teoría y las técnicas de una teoría, sino que es una manera donde, como un arte, se toman
de las técnicas de muchas teorías, se toman las técnicas y se hace una teoría nueva que se nutre de todas esas otras teorías. Una teoría que, como hablaba el doctor, tiene también de mucha gente, se nutre de muchísimas cosas. Entonces nosotros cuando hacemos un trabajo, un proceso bioenergético, trabajamos con cada área bloqueada del cuerpo. Wilhelm Reich decía que cada contractura muscular tiene la historia de lo que la persona vivió en su infancia. Entonces, cuando se desbloquea una contractura muscular, sale esa historia. Y como les dijo el doctor, puede salir como una conducta, como un pensamiento, como una emoción o como una vivencia total. Vivencia total es que si veo mi cuerpo, tengo la conducta, tengo el movimiento, tengo el pensamiento de lo que me pasó. Me estaban dando una pela o me estaban mirando feo o X. Tengo la emoción, que es la profunda tristeza de no ser querido, de ser rechazado. Entonces ahí tengo una vivencia total. Pero cuando nosotros hacemos el trabajo, salga solo la conducta, salga solo el pensamiento, salga solo la emoción, se va a producir un cambio. ¿Por qué? Porque va a haber una dirección para poder grabar desde en la misma pista, desde la misma pista, un nuevo, fíjate, va a salir una pista. Tenemos aquí en la amígdala, en el centro del sistema límbico, tenemos guardado esto, y tenemos guardado aquí el conflicto, y de ese conflicto sale una orden que decidí de niño: yo doy asco. Y ahora saco ese conflicto en la terapia doy asco y lo puedo sacar. Le voy a contar un caso. La persona, en un trabajo que hicimos, que era de contacto visual, donde nos ponemos en contacto, aquí está una persona y aquí está la otra mirándose de frente, manteniendo la mirada. Y al sostener la mirada un tiempo en esa posición, ¿qué ocurre? Empieza a moverse lo que está en el tanque a través de la mirada y la persona empieza a sentir una angustia, que quiere salir corriendo de allí, que no tolera la mirada. Empieza a sentir que se le desdibuja el rostro de la otra persona y ve el rostro de mamá. Fíjate, aquí tenemos una vivencia total. Veo el rostro de mamá, tengo el pensamiento, tenía la sensación de que era un bebé que se había puesto chiquito, pero tenía la conciencia desde su adulto, porque ya era un adulto, ya es un adulto, no trabajamos con niños esto, de que estaba entero, pero tenía la sensación de que su cuerpo era chiquito, tenía la sensación de la mirada, y vio esa mirada de mamá y se sintió él un bebé. Y en ese momento sintió y se dio cuenta en su pensamiento, sintió el dolor, sintió la sensación, sintió todo, y ahora grabó una pista nueva. Yo no doy asco. Era mi mamá que me miraba así. Y me lo tragué como mío. ¿Comprenden eso? Entonces, fíjate, hay un contacto visual, vista con vista. Pero trabajamos el contacto visual, pero trabajamos el contacto de la piel. Y entonces hay que tocar el rostro. Entonces yo me toco mi rostro
le toco el rostro al otro y empiezo a tener las vivencias y los recuerdos. Y tengo de repente la sensación y la angustia, tengo que salir corriendo. Es horrible, me va a pegar. Qué feo, me está despreciando, porque el otro también está viviendo su vivencia, estamos los dos en la misma vivencia. Cada uno en la suya, pero la misma en el sentido de que es una situación de la infancia. Entonces, el otro que está con cara de susto, porque también está teniendo su susto, yo lo veo como que me mira con rabia, que me mira con odio. Quiero salir corriendo, no me gusta eso, ¿qué hago yo aquí? Y toco, y no puedo tocar, me da miedo tocar. Y me toca y siento que me arde la cara, que me quema. ¿Por qué? Porque la memoria que quedó grabada en el rostro, en la piel, en los ojos, fue el ardor que generó el sistema nervioso cuando necesitó el toque y no fue tocado. ¿Y por qué lo generó? Porque si no siento, no existo. Y Dios nos diseñó para existir, para vivir. Y el sistema nervioso va a hacer lo que necesita hacer para vivir. Entonces el niño llora porque le arde, le quema, necesita que lo toquen. Y entonces ahora en vez de venir y tocarme y darme amor, ¡pah!, me dan una pela. Entonces más ardor, más dolor. Y esas son memorias que están grabadas en el cuerpo. Otra experiencia que creo que ya la hablé la otra vez, es una persona que muy contenta, tirando todas las cosas de la cuna, tuvo esa vivencia, se recordó que estaba feliz brincando y lanzando peroles, y vino la mamá y la miró, ella miró feliz a su mamá, y la mamá vino y le dio un... ¿Qué tenía grabado en todo su cuerpecito? El ardor. Entonces cuando era tocada sentía ardor, sentía que le quemaba el cuerpo, tenía miedo al contacto. Entonces, según esa paliza fue, si me la dan de bebé, es todo el cuerpo, porque siento en todo el cuerpo, no hay diferenciación todavía. Si me la dan a los 2 años, bueno, ya la siento en una zona, porque esa zona está más energizada. Y los conflictos van a ir dándose según sea la edad en la que tengo más energizado el sistema nervioso y según sea lo que haya ocurrido. 0 contacto o contacto agresivo. Generalmente se combinan los dos. No me dan contacto de ternura, de suavidad, pero me dan contacto de agresión. Y el niño que necesita existir y que su sistema nervioso sabe que necesita existir, cuando está tranquilito, haciendo cositas, su tarea, nadie lo mira, nadie lo toca, ¿qué tiene que hacer? Lanzar algo y ahí vienen corriendo a darle una pela. Y busca su pela para poder sentir que existe. Entonces, fíjate, en la terapia vamos haciendo contactos con las diferentes partes del cuerpo y van saliendo las diferentes memorias que quedaron grabadas en el cuerpo. Vamos movilizando la energía con posiciones de tensión dinámica. Por ejemplo, estiro mi brazo y hago tensión hacia arriba. Esa tensión hacia arriba va a generar un circuito energético que va a hacer que salga la memoria. Pero cuando trabajamos con contacto, estamos trabajando los primeros 9 meses de vida, el primer año de vida. Por supuesto que lo primero que va a salir es lo que está por arriba del tanque. Lo que me pasó a los 15, a los 12, a los 10, a los 9, hasta que puedo llegar a la situación de bebé. Una de las situaciones más fuertes que se vive en bioenergética, fíjense, algo tan sencillo que lo podemos hacer ahorita aquí tranquilamente y no pasa nada, es pegar todo el cuerpo de la pared.
o pegar la espalda de la pared. Eso es sencillito y no pasa nada. Pero cuando tengo movilizado el tanque, que estamos trabajando con la emoción, porque se hace la movilización a través de la conferencia, de la explicación, del recuerdo, con palabras, y entonces ahora con las posiciones que desarrolló Lowen a partir de todo su estudio caracteriológico que siguió a los estudios que hizo Reich. Ponemos la posición que hace que se mueva la energía en el cuerpo y empieza a soltarse emociones, empiezan a soltarse recuerdos, empiezan a soltarse pensamientos, y ahí pego todo el cuerpo a la pared, pego todo el cuerpo, y entonces ahora me viene la angustia, y se ve como una persona se pega y ¡pah! La pared lo tumba para atrás, la pared no se mueve, la pared no tiene fuerza. ¿Qué lo hace ir para atrás? La energía de su cuerpo, que tiene angustia y miedo de sentir el cuerpo en contacto. Esa angustia y ese miedo de sentir todo el cuerpo en contacto, ¿de dónde viene? De ese bebecito que fue rechazado por mamá. ¡Ay, qué fastidio! Me está orinando. No me toques, está sucio, huele mal. Cosas que ella hizo porque era lo que sabía hacer, fue lo que hicieron con ella. Que él hizo porque fue lo que sabía hacer, porque fue lo que hicieron con ellos. Entonces es una cadena de conductas que van de una generación a otra, que van a ir marcando quién soy. ¿Quién soy si nací en blanco? En lo que es mi cuerpo, si soy bonito, soy agradable, soy dulce. ¿Quién me lo dice? La persona que me mira. ¿Cómo me mira? Me mira con ternura, me mira con amor, me mira con suavidad. Entonces fíjate, en la terapia yo tengo que mirar y mirar y mirar hasta que pierda el miedo, se regaste la memoria que me hace ver con los ojos con los que me veían ellos. Y llámese mamá y llámese papá, no solamente ellos, sino cualquier adulto que estuvo cerca del niño, que fue significativo para él. Más importante todo es mamá, porque siempre vamos allá. ¿Por qué tú permitiste, mamá, que me mirara esa persona tan feo? ¿Por qué tú permitiste que me jalara y me hiciera así en el cachete, que eso me dolía? ¿Por qué tú permitiste que me pegaran? ¿Por qué tú me pegaste? Entonces, aunque me tengo que defender y trabajar con todas las estructuras, personajes que hayan habido a mi alrededor, al final me voy a remitir con mamá. Entonces, fíjate, si el conflicto más grave está en los primeros 6 meses de vida, es un conflicto de existencia. Tengo miedo de existir, porque siento que soy rechazada y no soy aceptada en quien soy. Si yo soy un hombre, entonces hay un conflicto de identidad. Yo no puedo ser no me siento aceptado como hombre porque soy hombre, y toda la energía de mi cuerpo de hombre y mi pene de hombre, siento el rechazo total de la mirada de mamá, del maltrato de mamá, de la angustia de mamá, del pleito que tenía con alguien que a lo mejor ni era conmigo, pero yo me lo estoy chupando como para mí. Entonces no solamente queda comprometida mi existencia, sino mi identidad de varón o de mujer. Si soy mujer, lo mismo. Entonces fíjate, una misma madre que no puede tener un contacto de ternura y de amor en los primeros meses de vida con el hijo o la hija, los dos hijos tienen el mismo conflicto. No, una sensación de que su existencia no vale, una sensación de que su identidad no es la correcta, porque así mamá no me quiere. Entonces la niña o sale con tendencias homosexuales hacia la mujer y el hombre sale con tendencias homosexuales hacia el hombre. Pero no porque traiga ningún gen, no porque traiga ninguna estructura, sino que porque para sobrevivir tuvo que adaptarse y hacer lo que mamá pensó, lo que él grabó y pensó que quería mamá de él. El niño no tiene pensamiento
de palabras, de entendimiento de la palabra. Eso lo tiene después, pero en su cuerpo y en su sistema nervioso, ¿quién soy yo? Es peligroso para mi vida. Y como eso es peligroso para mi vida, cuando yo tengo más edad y empiezo a entender los significados de las palabras, entonces yo no quiero ser quien soy. Y invento entonces otra identidad que no existe, porque la identidad es hombre y mujer, XX. Pero necesito complacer, fíjate, el de afuera no quería eso. No lo quería, estaba haciendo lo que sabía hacer. Pero el niño grabó aquí una orden que va a cumplir por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque está en su sistema nervioso, como eso es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Entonces, la manera de poder resolver eso es entrar ahí, a ese sistema nervioso, a ese circuito que está grabado psicológicamente, biológicamente, porque lo psicológico no existe sin lo biológico. Lo espiritual de cada uno de nosotros no existe sin lo biológico, porque nuestro espíritu está en nuestro cuerpo. La energía de vida que tenemos está en el cuerpo y la tenemos toda retenida, comprimida en los diferentes aros. En los ojos, en la boca, en el cuello, en el pecho, en el vientre, en la barriga, en el diafragma, en el vientre, en los genitales y de los genitales a las piernas. ¿Por qué? Porque la rama que llega hasta los genitales es la que llega y energiza mis piernas para poder caminar, para poder actuar, para poder dirigir mi vida, para poder dirigir mis pasos. Entonces tengo que conectar todas las áreas de mi cuerpo, físico, corporal, con todas las áreas psíquicas que son las mismas, que tuvimos que dividirlas y cortarlas cuando éramos niños para que no pasara información al cerebro y dejar de sentir el dolor. Entonces hay gente que se corta por aquí, entonces de aquí para acá no siente nada. Y tú lo ves que carga, que camina torcido, no sé qué ven y no siente nada. De repente está cargando peroles y no siente nada. Y cuando va al médico porque está muy furioso, lo mandan para hacerse un examen de la columna y tiene toda la columna vuelta a polvo. ¿Por qué? Porque cargaba todo y no sentía nada. ¿Por qué no sentía nada? Porque desde bebé, desde muy chiquitico, trancó con todos los músculos prensonados para dejar de sentir las palizas, el dolor, el maltrato, el rechazo, el desprecio. Entonces, ¿cómo desbloqueamos esa zona? Si no hacemos contacto, necesitamos hacer contacto. La sensación cuando sacamos un conflicto aquí y tocamos esta área de vacío, de inexistencia que tiene una persona por no sentirse querida, es como un hueco que se lo chupa. Es como que si aquí no hubiera nada. Y ese es el reporte de muchas de las personas que han llegado a tocar eso. Y solamente después de tocar esa sensación de vacío, de dolor, de inexistencia, es que empiezas a recuperar la capacidad de sentir esa zona. Solamente después de sentir cómo se abre el diafragma, dejo de cortar la respiración y de andar rigidito aquí, sin poder respirar bien. Yo me hago así, nada más de ponerme así ya me duele. Yo no sé cómo tuve tantos años así. Pero después que haces terapia, que aflojas el cuerpo, apenas lo tensas, sientes la molestia de la tensión. Entonces, fíjate, hay tensiones que tenemos que tener de repente para una situación, para un ejercicio, pero es distinto. Yo tenso un músculo para hacer el ejercicio, a que yo todo el tiempo ande con mi músculo tensado, robotizado, sin energía. Cuando el conflicto más importante ocurre entre
los 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, entonces está esta zona comprometida. Y lo que siente la persona es que no tiene derecho de pedir, de recibir. Dame. Entonces, como o no me dieron nada, o me dieron lo que no me tenían que dar en demasía, estoy en lo mismo, siento que todo me lo deben. No me siento que tengo derecho, o siento que tengo todo el derecho que me lo den, con lo cual siento que no tengo nada porque todo lo quiero. Entonces, tocar toda esta zona es muy importante. Y de repente cuando ponemos a una gente pegada a la pared, lo que se le despega es la espalda. Pero de repente ponemos a una gente pegada a la pared y lo que se le despega es la pelvis. ¿Qué zona es la que más prohibida estuvo? ¿Qué zona es la que más cargada estuvo? Generalmente si tenemos esta, todas las demás están trancadas. ¿Por qué? Porque ya empezamos a crecer con esa situación de no contacto, de que el contacto es peligroso. Entonces fíjate esa angustia, necesito el contacto, pero el contacto es peligroso. Necesito un abrazo, pero el abrazo es condicionado a que yo complazca y me cargue al otro encima. Entonces es un peso muy grande. ¿Por qué? Porque el niño tiene que recibir amor, ternura, contacto para grabar su cuerpo, para existir, para reconocerse, para quererse. Y tiene que recibirlo porque sí, porque está ahí, porque existe, sin ninguna retribución. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya el niño creció, empieza a hacer lo mismo que hacía, que le hacían a él. Ay, no, qué fastidio, no me abrace. ¿Por qué? Porque eso fue lo que grabó. ¿Cómo se hace? Pero entonces ahora, yo, mamá, estoy necesitada en mi niño, pero ven acá, mi amor, a pedirle. Fíjate, entonces nos intercambiamos los papeles. Cuando él venía a pedirme, yo lo rechazaba, ahora yo le voy a pedir y me rechaza. Claro, ¿con qué me rechaza? Con lo que grabó aquí. Entonces, el conflicto más grave se da cuando entramos en una relación de pareja. Porque en una relación de pareja, ok, cuando las hormonas están a millón, se da el contacto. Si no está tan grave, tan patológico, se da el contacto y se da el disfrute. Pero si hay patología, también empieza desde el principio la situación. Pero vamos a poner que no es tan grave y se da el contacto, no sé, bueno, pero ¿qué pasa los días que yo tengo esa persona que constantemente me está rozando y me toca y duerme en la cama y sé que lo tengo al lado? Que se me va a activar toda la memoria de mi cuerpo, de angustia, al contacto de ternura, el roce, al tener a alguien al lado, es peligroso. Y empiezo a hacer cosas para apartar a esa persona. ¿Cómo sano yo si no hago contacto? Entonces, en la terapia, en un lugar seguro, confiable, buscamos el contacto de ternura. ¿Por qué? Porque, cónchole, imagínate con tu marido sin capacidad, o un marido con una mujer, el otro no tiene capacidad, y entonces cuando tienen una situación de contacto, la mujer empieza a llorar, y el hombre va a decir, ¿por qué llora? ¿Qué pasó? Y empieza a sentirse mal, se empieza a sentir rechazado, empieza a sentir que no lo quiere, pero no tiene cómo contener eso. O siente que el otro le hace así y le saca el cuerpo, no, es que ya tiene otra, es que ya... Entonces se complica. Pero en la terapia, ¿qué hacemos? Vamos en los ejercicios, vamos a la memoria infantil y hacemos el contacto que necesitamos de ternura, de bebé. ¿Qué necesitó el bebé? Pegarse como una garrapatica completico, abierto, completo, así, agarrado. Montar las piernitas. Que su cuerpo sea como una estampilla,
en el cuerpo de mamá o de papá, y que eso no sea peligroso. Entonces, cuando en una terapia buscamos un contacto, primero lo hacemos con la pared para ir perdiendo angustia, pero es muy fuerte, porque a lo mejor hasta fue el único contacto que tuvo el bebé. Y después buscamos contacto persona con persona. Pero contacto de bebé, de ternura. Contacto donde pegamos cachetico con cachetico y salen las memorias de los cachetes. Contacto donde pegamos pecho con pecho y salen las memorias del pecho. Y lloro, y recuerdo, y siento, y agoto esa memoria. Y grabo que no hay peligro en pegar mi pecho. Que no hay peligro en pegar mi cachete. Pegamos barriguita con barriguita. Pegamos pelvis con pelvis. Pegamos rodilla con rodilla. Pegamos nalguita con nalguita, como hacen los bebecitos de 2 años. ¿Y para qué hacemos ese juego? Para ir despertando las memorias y que el llanto de lo que me pasó salga en la terapia y no con mi pareja, que no tiene cómo darme la contención en esa situación porque también tiene su conflicto. Lo ideal es que los dos estén haciendo, porque si se escogieron los dos tienen un conflicto de contacto, de ternura. Y el contacto que hacemos en la psicoterapia es un contacto de juego, de niño, de ternura. Es perder el miedo a sentir el cuerpo. Que el niñito grabó el pánico al sentir el cuerpo cuando estaba jugando con los primitos, estaban todos desnudos corriendo en el patio y vienen y les abran un escándalo y les dan una pela que ¿qué están haciendo? El que están haciendo está en la cabeza de los que le dieron la pela. Los niñitos simplemente estaban echando manguerazo y corriendo y resbalándose en el piso. Entonces le metieron una idea de que eran quién sabe qué cosa. Entonces ahora no hay juego en la relación de pareja, de ternura. Y cuando sanamos la situación del niño pequeño, en el contacto de ternura, es cuando podemos entonces entablar una relación sana de pareja, entablar una relación sana de madre sobre el hijo, de padre sobre el hijo. Pues ¿cómo le voy a dar a mi hijo, a mi hija, lo que a mí no me dieron? No lo tengo. Si yo no lo tengo, no se los puedo dar. Si yo le doy rechazo, él va a tener rechazo. Entonces, el trabajo de la psicoterapia bioenergética es un trabajo de movilizar la energía del cuerpo, que está bloqueada a nivel del sistema nervioso, a nivel de contracciones musculares, para que salga la emoción infantil y grabar una respuesta diferente a la que tuvimos que grabar de niños, porque fue la mejor opción, la única opción que se nos ocurrió que tuvimos. No teníamos otras opciones. Entonces ahora vamos a grabar otras respuestas que nos van a permitir dejar de usar la única respuesta que grabamos de niños, como la que nos salvaba la vida. Entonces es un trabajo de repetir y repetir hasta que yo pierda el miedo al contacto, hasta que yo grabe que el contacto de ternura, de suavidad, no es peligroso, hasta que mi cuerpo agote la memoria de dolor, de maltrato que tiene y pueda entonces empezar a activarse todas las terminaciones nerviosas del placer que quedaron adormecidas por tanto rechazo, tanto miedo. Para que yo pueda, cuando mi pareja me haga así, no sentir que me está rechazando y que no se me mueve el conflicto de mi tanque, sino entender que es algo que le pasa y quedarme quieta, no psicoanalizarlo, no caerle encima que tu mamá, sino simplemente apartarme, darle tiempo y después hacerle un cariñito suave y volverme a apartar, para que haya un acompañamiento. Porque si él no está en terapia, o aunque esté en terapia, no soy como pareja quien le va a decir lo que está pasando en su cabeza. Porque si no, entonces es una tortura china. Suficiente con que vengan una vez a la semana a escucharlo aquí, una vez a la semana el grupo y una vez al mes a hacer bioenergética. Y que lo escuchen con una dirección del terapeuta, que si necesito una transferencia para poder procesar lo que está pasando, la haga con el terapeuta y no con mi pareja. ¿Comprenden eso?
¿Por qué? Porque el terapeuta me va a saber conducir la transferencia para que yo pueda resolver el conflicto. Mi pareja se va a enganchar con su conflicto. Y tiene su conflicto, ¿por qué? Porque nos escogimos, porque los dos nos complementamos para descargar nuestros conflictos. Entonces, bueno, yo los invito a que profundicen en su conocimiento de sí mismos. Hacer psicoterapia no es cambiar para ser otra persona, es quitarnos las corazas musculares, las corazas, las máscaras que nos tuvimos que poner para dejar de ser quien realmente somos. Y quien realmente somos es una creación de Dios, diseñada para el amor, para el placer, para vivir en tranquilidad. Y no podemos de ninguna manera llevar la palabra de Dios si la estamos llevando con rabia, con odio, con maltrato, con rechazo, porque va a sonar, como dice en la Biblia, como un címbalo, ¿cómo es que dice? Como un címbalo hueco, ¿no? Estruendoso, desagradable. Entonces, para que suene la palabra de Dios como es realmente, tenemos que abrirnos de esas corazas, quitarnos esa máscara y poder reflejar el amor que recibimos en el vientre. Entonces tenemos que cambiar estos argumentos, tenemos que cambiar estos padres, tenemos que cambiar estas órdenes para poder reflejar el amor de Dios en conductas amorosas, sanas, respetuosas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias. Ay, doctor. Yo voy a hacer mi gracias. Bueno, para concluir estas cosas que le estaba hablando a Ana María, pienso que es muy bueno venir a lo que yo siempre he llamado, bueno, no siempre, de hace muchos años, el saco de gato. El saco de gato es nuestro inconsciente. Allí está toda nuestra experiencia de vida en conflictos derivados a emociones que se van a transformar en situaciones repetitivas que se van a ir repitiendo en nuestra vida una y otra vez. Es lo que decimos en psicoanálisis, repetición compulsiva neurótica. Es la necesidad de sanarnos. Esto es increíble, pero es cierto, de sanarnos con la neurosis, de sanarnos con la enfermedad. Y es importante entender lo que acabo de decirle. Nos sanamos con la enfermedad, nos sanamos con la neurosis. Pero ¿de qué nos sanamos con la enfermedad o de qué nos sanamos con la neurosis? Cuando tenemos el conflicto internalizado en el inconsciente, ese conflicto internalizado en nuestra mente inconsciente, bueno, me va a servir esto para luego regresar allá. Este conflicto internalizado en el inconsciente, yo tengo que drenarlo con alguien que escogí en alguno de mis roles. Al entrar en contacto con él, si es rabia lo que hay aquí, la voy a dirigir a él. Si es miedo lo que hay aquí, lo voy a dirigir a él. Si es tristeza, lo voy a dirigir a él. Él va a ser el objeto de mi problema.
entonces voy a ver en los demás lo que está dentro de mí. No puedo pretender que este cambie, yo tengo que cambiar yo lo que está aquí adentro. Si yo no cambio lo que está aquí adentro, entonces va a haber un conflicto mayor. Y ese conflicto mayor, que ahora está en el área interpersonal, rol profesional, rol familia, rol social o rol pareja, lo voy a dirigir hacia mi propia área física. Y el conflicto que antes salía en forma neurótica en mis relaciones interpersonales, ahora lo voy a sacar a través de mi cuerpo físico, en enfermedades psicosomáticas. Esas enfermedades psicosomáticas, que estadísticamente el 80% son psicosomáticas, pueden ir a situaciones conflictivas de gravedad de vida, de peligro de vida. Por ejemplo, un infarto cardíaco, un infarto pulmonar, un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular que produce un infarto cerebral. O una enfermedad tan peligrosa como el cáncer, una enfermedad degenerativa que se va a producir como consecuencia de una situación crónica que se viene arrastrando desde niño. Esto es bien importante porque si yo me doy cuenta que en el área física el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, psicosomática quiere decir que hay un componente mental, psicológico, puesto en el cuerpo y drenado a través del cuerpo. Antes se drenaba a través de las relaciones interpersonales, pero de todos modos las relaciones interpersonales, cuando se establecen, lo hemos dicho en otras conferencias, yo saco la característica emocional de este conflicto en esta relación, pero esta relación al mismo tiempo va a producir otro modelo emocional, a lo mejor con la misma característica de tristeza, de miedo, o a lo mejor de rabia, de celo, de envidia, de cualquier otra cosa, pero este nuevo conflicto es algo nuevo que se da en esta relación, se va a internalizar dentro de mí como un nuevo problema. Ahora tengo una suma algebraica, el conflicto antiguo y el nuevo conflicto. Una suma algebraica que significa mayor problema. Entonces, al haber más conflicto aquí, necesito buscar a otra persona en cualquier rol, profesional, familia, social, pareja. Y voy a tener otro conflicto con esta otra persona. Este conflicto genera una emoción como la que está aquí. Drené esta aquí, pero ahora voy a internalizar la nueva que tengo. O sea, como dicen en criollo, tras de fiado medio vuelto y échame los gorditos. Ese es un cuento de una mamá que mandó a comprar 1,5 reales de plátano. Pero como era comadre del bodeguero, le dice al muchachito, anda y dile a tu padrino que me mande 1,5 reales de plátano. Pero que me lo anote, fiao, que me lo anote, que yo se lo pago luego. Ah, pero que me mande medio vuelto, porque tengo que comprar otras cosas. Entonces, el compadre que es bodeguero le dice, este es el colmo, 1,5 reales de plátano, pero el muchachito dice, mamá dice que le eche lo más gordito.
Y el tipo dice, trae de fiado, medio vuelto y échame los gorditos. Entonces, bueno, eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. No nos podemos curar nunca. Nunca. Es repetición compulsiva neurótica. Nunca. Es necesario darnos. Claro, cuando entramos en un proceso terapéutico, donde esto es confrontado, ahora el terapeuta es el confrontador del conflicto. Ahora le podemos descargar toda la batería a él. Como decía Ana María, hacen una transferencia. Pero si tenía necesidad de matar a alguien, voy a matar al terapeuta. Mejor es que salga corriendo, chamo, antes que te maten. Entonces es necesario entender, o me voy donde no me van a meter el dedo en el ojo. Me quedo tranquilito, en paz con todo el mundo, diciendo, yo no estoy tratando. ¿Está bien? Entiendan, el conflicto no está en las relaciones interpersonales. El conflicto no está en el área física de las enfermedades psicosomáticas. El conflicto está en el área de la mente, en el fondo de nosotros, en el inconsciente. Por eso, veíamos, yo le voy a contar este cuento, que es para que fue palco. Eso pasó en la última bioenergética que hicimos. Aquí hay personas que estaban en esa bioenergética. Levanten las manos los que estaban en esa bioenergética. Ok, estaba él. Estaban otros por allá, pero que no levantan la mano. No importa. Pero fíjense, hay una persona que va en el carro con su hermana y una sobrina. Entonces, están discutiendo las dos hermanas por un celular. Entonces, una le dice a la otra, devuélveme mi celular. Pues era un negocio que habían hecho, que ella trajo el celular del exterior, tenía su factura del exterior, pero la hermana tenía conflicto con ella y no le había cancelado y devuélveme mi celular. Esta se pone tan brava que llama a la policía y le dice que está secuestrada en su carro, que una mujer con una niña la secuestró. Y no deja salir a la hermana del carro. Cuando la hermana, cuando oye eso, se quiere salir del carro con su muchacha y no la deja salir. Está cerrada dentro del carro hasta que llegue la policía. Y cuando llega la policía, llegó con pistola en mano. Viene a ver unos secuestradores. La muchachita. 5 años era, ¿eh? De 5 años. La muchachita de 5 años se pone a llorar porque está viendo un policía con un revólver y apuntándola a ella y a su mamá. Y la pobre mamá le dice al policía, un momentico. Y menos mal que dijo un momentico y enseñó las manos, porque si dice un momentico y se agacha, se acabó todo el mundo. Porque el policía va a pensar que está cogiendo un revólver. Entonces, para que vean lo que es el conflicto de la rabia, son hermanitas. Como decimos en criollo, de carne y hueso, que quiere decir de papá y mamá. Entonces, la hermana dice un momentico, entonces le dice al policía, va el virus y dice, nosotros somos hermanos. No somos hermanos, le dice la otra. Entonces esta tiene que coger los papeles del carro para demostrar que sí son hermanos. Semejante problema. Entonces el policía se da cuenta que sí son hermanos y se da cuenta de lo que está pasando y dice, señor, usted está loca, le dice a la otra. Y vamos a resolver ese problema en la factura, pero en mi carro no. Bueno, en la tuya. Pero todavía
está hablando, yo estoy tratando de que ella comprenda que el problema de ella no es su hermana. Ella está planteando un problema que le salió en la bioenergética. Que no es su hermana, que está aquí adentro. Entonces, ella quiere decir, pero si ella hubiera actuado distinto, no pasa nada. O sea, el problema está en que la otra no actuó distinto. Como dice la palabra de Dios, no veas la paja en el ojo del que está enfrente, saca la viga de tu ojo. Si no saca la viga de tu ojo, tú le vas a echar la culpa al que está enfrente. Cuando hay un conflicto que no te permite ver más allá, bueno, no es que no te permite ver más allá de los ojos, no te permite ver ni dentro de los ojos, ni dentro de los ojos. Tú le dices, y no, Señor, no es así. Eso es una negación. No, Señor, es como yo digo. Espérate. Yo le digo, espérate, yo tengo otra versión, porque ya me había contado la hermana la versión. Y de todo modo decía, yo no vi eso. Yo no vi eso. Ella no vio ni los policías con el revólver, ni nada, ni que le dieron golpes, ni que al vidrio para que abrieran. Ella no vio nada de eso. Y después dice que si ella hubiera tenido otra conducta, no hubiera pasado nada. Cuando yo comienzo a ayudarle a confrontar lo que está en la cabeza, el conflicto que tiene en la cabeza, aparece otra información. Esto se le ha repetido muchas veces con mucha gente distinta. Y entonces ella dice, yo no sé por qué me pasa eso. Y no solamente eso, sino que me dice, bueno, yo tengo un hermano que se suicidó. Un circuito persecutorio tan fuerte, yo lo he dicho de este modo muchísimas veces, en la bodega que compró uno, compró el otro. Y por eso decimos, bueno, yo digo con mucha frecuencia, burro con burro se rasca. Entonces, el circuito persecutorio es tan grave que en el caso del hermano lo dirigió contra sí mismo. Y en el caso de ella lo estaba dirigiendo contra la hermana y la sobrinita. Ahí pudieron haber quedado muertos. Es un circuito persecutorio que no entiende, que no se entiende. Y que hay personas que llaman y plantean, doctor, ¿cómo hago? Tengo este problema así, 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 así. Yo en ese momento, ese día, le dije a ella, bueno, ahora el problema lo tengo yo. Porque yo soy el terapeuta. Y si a esa persona se le ocurre venir a matarme cualquier día. Yo le dije, yo para tratarte tendrás que firmarme. No se lo dije. Tendrás que firmarme un papel. Porque, qué sé yo, cuando me tira a la policía a mí. Es importante entender eso. Importantísimo. Entonces yo le dije, no, ya estaban yendo en carros distintos, que esto y que lo otro. No. Eso tienen que resolverlo cada quien dentro de ustedes mismos. Comprendan que en la bodega que compró uno, compró la otra. Si tienen problemas, toda la familia tiene ese problema. Toda la familia. Por eso, cuando nosotros hacemos el cursillo de cristiandad, el movimiento de cursillo de la Iglesia Cristiana Católica, aprendíamos en el momento que nos salvábamos y nos condenábamos en racimos. En racimos. O sea, unos con otros. Amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, no tomando en cuenta, como le dijo el primer mártir, Esteban, al Padre, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estaban apedreando y él estaba muriendo y él vio los cielos abiertos y vio a Cristo en su trono. Entonces le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es
el evangelio de misericordia. Ese es el evangelio de amor. Eso es poder usar mi modelo emocional, espiritual, para ayudar al mundo. Un terapeuta que no tenga esta capacidad no puede ser terapeuta. O como lo hemos dicho muchas veces nosotros, si yo no veo la viga en mi ojo, ¿cómo hago para ayudar y para ver la viga del otro? No puedo verlo, porque cuando tengo una persona con ese conflicto delante de mí, entro en la angustia, porque hay una resonancia, se llama resonancia afectiva, y lo del otro se me pega a mí. No es que se me pega, me moviliza lo que yo tengo adentro. Es necesario entenderlo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, vuélvete como un niño, para poder actuar lo que Dios mandó actuar, a servir en el mundo, para librar al mundo que esté a nuestro lado del conflicto. Aquí no podemos resolver el problema con todo el mundo, pero al que viene, uno le dice, si le gusta, qué bueno. Si no le gusta, qué bueno. Si se va, qué bueno. Si no se va, qué bueno. Es entender de quién es el conflicto. Si regresa, qué bueno. Si no regresa, qué bueno. Yo estoy cansado. Bueno, no estoy cansado. Todavía no me he cansado. Con mucha frecuencia, yo le he mandado paciente a Ana María, que me llega al consultorio, y yo le digo, yo no te voy a tratar, yo te voy a mandar para que sea Ana María. Ella te va a tratar, ella se formó conmigo, ella te va a tratar así, 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 así. Y la llamo, a veces la llamo y se lo digo, a veces no la llamo, sino que cuando va la persona ya con un papel mío que le da referencia para ella se da cuenta que hay un aval, que yo la estoy mandando. Hay personas que yo no le he querido tratar, ¿no? Y se le he mandado a ella. Y yo no le he querido tratar. Yo conozco la patología, sé lo que tiene, que esto y que lo otro, y sé que con ella no se va a poner de manifiesto la patología, y conmigo se puede poner. Es como cuidarnos en salud. Pero ¿qué tal que a ella le llegue una persona que le llegó? Que le llegó. Ella me lo dijo. Que la persona cuando llegó donde ella, ve que el nombre mío está en el consultorio de ella. Nosotros hacemos la psicoterapia vermontiana, porque hay una integración de técnicas. Entonces la persona le dice, ¿qué? Si no quitan esto, yo no me quedo aquí. Y Ana María le dijo, no te quedes, vete. Pero nosotros aquí hacemos esa psicoterapia. La persona se fue, no regresó más nunca. Pero, señores, es una responsabilidad que le llegue una persona allá y venga a decirle, no, que no, espérate un momentito. Nosotros nos formamos con el mundo. Pero si es así, tráeme un papel que Belmonte diga que él te mandó. No me traiga un papel donde diga, anoche soñé que el Señor me dijo que fuera donde tú, porque allá no me servía. El Señor no hace eso. Eso no lo hace el Señor. Entiendan los señores, no es viéndole el ojo al otro, es enfrentándose con uno mismo. Tarde o temprano. Y tarde o temprano quiere decir dentro de esos 200 años. Yo lo he dicho de este modo, para que vean hasta qué punto es tarde o temprano. Véanlo hasta qué punto es tarde o temprano. Yo lo he dicho de esta manera. Voy a usar este esquemita, que no está tan completo como el otro, pero bueno, algo es algo
decía mi abuela, algo es algo, peor es nada. Entonces, este me gusta más, para explicar lo que voy a decir. ¿Hasta qué punto es que yo digo, y se lo he dicho en la radio a mucha gente que me ha llamado, y con una llamada telefónica por la radio, algunas personas llegan a la consulta y yo cierro los ojos? Doctor, ¿usted se está durmiendo? Ya me acostumbré a tener los ojos cerrados, a no había nadie en la radio. Entonces cierro los ojos, me concentro más que en el tono de voz, en la actitud, y capto cosas que con los ojos abiertos no voy a captar. Entonces, si yo tengo una mamá desafectiva, que no me dio, como ella dijo, cuando yo se lo planteé, que le estoy viendo el rostro, ella nunca nos quiso. Si ella tiene, no es el caso de ella, si hay una persona con una provisión de pareja, si hay una persona con una provisión de familia, si hay una persona con una provisión de sentir, cuando pase al hijo, esa provisión, supongamos que sea una hija hembra. ¿Por qué digo una hija hembra? Porque las hembras se reproducen más rápido que los varones. Una muchacha con esas provisiones a los 12 años está pariendo. Es posible que la abuela, digo yo, que la abuela, que es la mamá de ella, vamos a poner que es la esposa mía, es posible que la abuela se haga cargo de su nieto, porque la mamá no se hace cargo, porque ella fue abandonada, fue rechazada, no se hace cargo de su nieto, de su hijo. La mamá, bueno, déjamelo aquí, pero con el mismo desafecto que atendió a la mamá, con el mismo desafecto. Entonces el nietico o la nietica, si es hembra, se va a criar con ese desafecto, y a los 12 años ya está pariendo. Y cuando para, la mamá no se va a hacer cargo de ese muchacho. ¿Me están entendiendo? Entonces es posible que todavía la bisabuela esté viva y se haga cargo, pero crece y es hembra, y a los 13 años le subí 1 año, a los 14 años le subí 2 años, o a los 11 años sale embarazada, porque hay un modelo de no pareja, pero las hormonas están empujando de una relación casual, porque si es casual es menos peligrosa. Peligrosa es cuando se mantiene. Entonces sale embarazada, pero la bisabuela que la crió a ella ahora es tatarabuela. Es muy difícil, un tatarabuelo puede cuidar a nadie. Está para que lo cuiden a ella. Ahora, ¿quién cuida al tataranieto? Yo lo he dicho, y usted me lo han oído decir 50,000 veces en la radio. Vamos a tener hijos de la calle. Tataranietos, hijos de la calle. Señores, tataranietos, hijos de la calle, quiere decir que no puedo resolver, sin resolver un problema, no puedo enfrentar una relación de pareja sana, donde los tataranietos van a ser hijos de la calle. ¿Está claro eso? Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Seguiremos en nuestro próximo programa. Ok.